fluidos. En esa clase tomamos como un ejemplo de medidores de flujo a un tipo de medidor de flujo másico tipo Coriolis, o también medidor de flujo másico tipo Coriolis. Algunos lo denominan simplemente medidor másico, pero ahí cometen un error por una simple razón, porque cuando uno habla de medidor másico, te van a decir si es el de Coriolis o es el térmico. Es decir, hay otro medidor másico que utiliza el principio de la temperatura o el principio térmico para poder llevar a cabo la medición. A diferencia del medidor másico Coriolis, que utiliza la vibración a una frecuencia del tubo o de los tubos que tiene el medidor que hacen de un sensor o sensores. En esta oportunidad vamos a ver ahora un poquito más allá de un sistema de tuberías simple, pasamos a un sistema de tuberías con ramales, me dejo entender con un ejemplo. Esto está dedicado más para lo que es sistema de abastecimiento de agua. Supóngase de que nosotros tenemos vamos a decir, es muy usual acá, por ejemplo, en Lima y en algunos lugares del país. Imagínate que tenemos zonas pobladas en alguna parte de vamos a decir, de algún cerro, ¿no? de una montaña, o en este caso de una parte muy elevada, ¿no? O sea, una superficie, pero una parte más elevada de dicha superficie. Y ahí tenemos una pequeña población. No solamente es ahí, sino también otras poblaciones. Entonces, estas poblaciones requieren del abastecimiento del agua. Vamos a decir que es agua potable. Y por ejemplo, como la fuente del agua potable no se encuentra en estos mismos lugares, sino que va a tener que ser transportado a partir de algún lugar, pero que se encuentra por debajo de estas zonas pobladas, entonces se hace una necesidad, o sea, se requiere o se necesita de un sistema de bombeo para que el agua de este tanque que se encuentra en la parte más baja sea bombeado a cada uno de estos lugares donde se encuentran otros tanques. Me dejo entender tanque 2, tanque 3 y así sucesivamente hasta el tanque. ¿Qué se debe cumplir en un sistema donde fluye de manera continua este agua para consumo humano y que muchas veces lo conocen como agua potable, ¿no? Muchas veces se conoce como agua potable, pero el término técnico es agua para consumo humano. Hay un punto, ¿no? Donde si bien a partir de un tanque madre, una matriz, un tanque principal, ¿no? Se bombea para los otros tanques, hay un punto en el que se lleva a cabo vamos a decir, la derivación, ¿no? De diferentes, vamos a decir, conductos para estos tanques. Y en el punto O se cumple que la sumatoria de los flujos másicos es igual a 0, es decir, el flujo másico que entra, o mejor dicho, el flujo volumétrico, aquí, si bien podemos nosotros aplicar lo que es balance de masa en estado estacionario y considerando que el transporte del agua se realiza a temperatura constante, ¿no? De un agua líquida, entonces podemos decir que el flujo volumétrico que va al punto cero es igual a la sumatoria de los flujos volumétricos que sale del punto cero. Es esto, ¿no? Es esto lo que estaríamos presentando. Bueno, sucede que hay una de las preguntas, y las preguntas muy usuales es saber cuál es el flujo volumétrico que corresponde a cada uno de estos ramales, ¿no? Ramal 2, ramal 3, ramal N. Entonces se recurre a la ecuación general de la energía en cada ramal, es decir, estaríamos nosotros considerando como si fuese, pues, aquí un sistema de tuberías con N ramales, estaríamos considerando como si fuese sistemas de tuberías simples, es decir, N sistema tuberías simple, ¿no? El sistema de tuberías simple vendría a ser esto, entre 1 y 2, luego entre 1 y 3, y así sucesivamente entre 1 y N.
aplicar la ecuación general de energía, entonces lo llevamos a una expresión como estamos viendo, donde I vendría a ser 1, por ejemplo, ¿no? J vendría a ser 2, o de repente I es 1 y J es igual 3, o I es igual 1 y J es igual a N, y así sucesivamente. Ya sabemos muy bien que la P son presiones tanto de entrada, ¿no? como también de salida. Z también ya sabemos que son las alturas, tanto de entrada de salida, la velocidad también, tanto de entrada y de salida. HA, obvio de que si está entre I y J, entre 1 y 2, o 1, 3, 1, N, entonces si es que hay una bomba, entonces vamos a tener que considerar. Y también tenemos el término de pérdidas de energía por fricción. Este término sí o sí tenemos que calcular, porque obvio de que un sistema de bombeo y tratándose de abastecimiento de agua, por ejemplo, para consumo humano, nos lleva a que si hay pérdidas, no lo vamos a trasladar a 5 metros, 10 metros, 50 metros. Acuérdense que el abastecimiento de agua son de kilómetros, ¿no? Kilómetros. Por eso es que esta presentación se hace para estos casos. ¿Por qué? Porque se van a tener que hacer asunciones o suposiciones que es válido para estos tipos de sistemas. Y acuérdense que las redes de tuberías para abastecimiento de agua para consumo humano o agua potable no son de una media pulgada, una pulgada, son bien grandes esas tuberías, ¿no? Entonces entiéndase eso. Entonces, para cada ramal vamos a plantear o vamos a aplicar lo que es la ecuación general de energía para cada ramal 1, 2, 3 o n, ¿ya? Entonces, aquí viene lo siguiente. En muchos libros, el término de pérdidas de energía por fricción, es decir, el HL, que vendría a ser entre 1 y 2 o 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, n, este HL van a encontrarlo ustedes como un valor multiplicado por un Q al cuadrado. Y usted dice, ¿qué hace el Q cuadrado? Acuérdense que el HL se puede calcular por la ecuación de Darcy y es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado. Acuérdense, ¿no? Esto es igual, el HL es igual al factor de fricción por la longitud de tubería entre el diámetro de esa tubería, ¿no? Multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2G. Pero te dice, pero ¿por qué me escriben? A mí no me han enseñado, ¿no? Que la ecuación de Darcy está expresado en función del Q, que es el flujo volumétrico. He puesto acá Q porque es muy usual ver el Q en lugar, para mí, por ejemplo, ese es calor. Pero lo he puesto, por favor, solamente en este caso nada más he cambiado el B punto de flujo volumétrico por Q. Para que ustedes asocien este término Q con lo que van a ver en muchos libros. En muchos libros, ¿ah? Y muchas veces le presentan aquí un término que multiplica a este Q, a esta velocidad al cuadrado, este Q al cuadrado, un R. Pero que ese R, muy pocos son los autores muy buenos que te pueden decir, oye, ¿sabes que R es igual a 8 veces el factor de fricción multiplicado por la longitud de tubería más la sumatoria de las longitudes equivalentes, siempre y cuando de qué? En todo ese ramal, ¿no? Puede haber accesorios, ¿no? Puede haber válvulas u otro tipo de pérdidas. Y esto dividido entre G, aceleración de la gravedad pi al cuadrado, y diámetro interno, ¿no? El diámetro de esa tubería que va desde ramal 1 hasta 2, o de 1 a 3, o de 1 a n. Pero nos damos cuenta que está elevado a la quinta. Claro, esto tiene sentido porque acuérdate que la velocidad al cuadrado, acuérdate que flujo volumétrico es a velocidad por área. Y si tú elevas la velocidad al cuadrado, entonces ya tienes flujo volumétrico al cuadrado, pero dividido, si quieres despejar la velocidad, entonces velocidad al cuadrado vas a tener flujo volumétrico entre el área de la sección transversal, pero al cuadrado. Y además, como el área es diámetro al cuadrado, ¿no? Es directamente proporcional al diámetro al cuadrado, dividirlo, elevarlo al cuadrado, sería el diámetro a la cuarta. Entonces, por ahí, que la ecuación de Darcy tiene el diámetro y multiplicado por diámetro a la cuarta se hace diámetro a la quinta, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta de que muchas veces te pueden dar a esto como directamente un valor, pero ese valor ha sido calculado a partir de esta expresión, ¿no? De esta expresión. Ten en cuenta que el factor de fricción uno tiene que darse cuenta de que se trata de un factor de fricción de Darcy, ¿no? Si es que por O no es de Darcy, entonces vas a tener acá, ya no va a ser 8, sino va a ser otro valor, ¿no?
de repente vas a encontrar un valor de 32. Entonces, eso quiere decir que el factor de fricción es de Fanning. Ya, tener en cuenta. Vamos a presentar, por ejemplo, un sistema con 3 ramales. ¿Por qué 3 ramales? Primero de 1 a 0, de 0 a 2, de 0 a 3. Pero la aplicación de la ecuación de balance de energía se va a realizar entre 1 y 2 y 1 y 3. Es decir, como si tuvieses 2 sistemas de tuberías simples, ¿no? 2 sistemas de tuberías simples, de 1 a 2 y el otro de 1 a 3. ¿Ya? Bueno, si aplicamos entonces, tenemos un ramal por ejemplo, de 1 a 0, de 0 a 2 y de 0 a 3. Creo de que aquí me faltó decir de que si bien hay ramales, podemos nosotros siempre tomar como referencia al 0. Este punto 0, que va a ser el punto donde se bifurca, ¿no? El flujo, ¿no? Bifurca de 2, se bifurca el 2, lo vamos a tener acá. Entonces, primero de 1 a 0 se aplica la ecuación, de 0 a 2 y de 0 a 3. Tenemos 3 ramales. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Tenemos en cuenta que cuando se trata de estos tipos de sistemas de abastecimiento de agua a través de redes o a través de estos tipos de sistemas de tuberías con ramales, lo que se puede despreciar es el término de la energía cinética. O sea, este término va a ser pequeño en comparación con el resto de los términos y aún más, ¿no? Si tenemos que una velocidad en la entrada, una velocidad en la salida, entonces tenemos la variación, la energía cinética, con mayor razón se van a despreciar porque se van a restar. Entonces es un término que nos lleva a que tratándose para estos sistemas nos despedimos de la energía cinética o de la variación de la energía cinética. Entonces ya queda reducido el ramal 1,0, ¿no? Ya queda, la expresión queda reducida también para el resto de las ramales como 0,2, 0,3. Siempre debemos tener en cuenta que el término de entre 1 y 2, acuérdate, entre 1 y 2 tenemos una bomba, ¿no? Entonces, por eso que acá sigue, acá estando esa bomba, el HA, en 1,0. En cambio, más adelante vamos a ver que ya no vamos a tener, a ver, vamos a ver por acá. Discúlpame. Aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, disculpe, bueno, se está repitiendo. Aquí, retornamos. En el ramal 1,0, tenemos a una bomba, pero en el ramal 0,2 no tenemos bomba, 0,3 tampoco tenemos bomba, pero en el ramal 1,0, aparte de la bomba, tenemos pérdidas de energía por fricción. En 0,2, pérdidas de energía por fricción y también en 0,3, pérdida de energía por fricción. Entonces, si bien en 1,0 sí está HA, HL, también tenemos presión en 1, presión en 0, Z1, Z0. En ramal 2 ya no deberíamos contar con el HA0 porque eso no hay, ni el A03 tampoco lo hay, ¿no? Pero sí en todos ellos las pérdidas de energía por fricción debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Sabiendo de que el R ya es igual aquí, en función de, vamos a decir, del factor de fricción, que por supuesto no va a ser igual. Es posible que los diámetros de tubería sean diferentes, es posible también que los materiales de la tubería sean diferentes, por lo tanto, el factor de fricción en el ramal 1,0 o 0,2, 0,3 sean diferentes. Y también podemos decir que aquí la longitud de tubería pueden ser también vamos a decir, diferentes, ¿no? Y las longitudes equivalentes también diferentes. Entonces, tener en cuenta que no va a ser posible de que los R sean iguales. En algunos problemas van a encontrar quizás de que estos sean iguales, ¿no? Bueno, pero son problemas académicos que nos llevan a que se pueda resolver más rápido, a diferencia de que si nosotros trataríamos más realista, que normalmente son diferentes, entonces la cosa cambia. Hay algo más que debemos tener en cuenta con cada una de estas aplicaciones de la ecuación genera energía a cada ramal. Es que en el punto 0 de cada uno de ellos se va a cumplir que
el flujo volumétrico que en este caso entre ramal de 1 a 0 debe ser igual a la suma de los dos otros flujos volumétricos de ramal 0,2 y 0,3. Aquí se va a reordenar, se reordena, si bien aquí todavía no se ha eliminado el HA de ramal 0,2 y 0,3, lo presentamos también de manera simbólica para que luego uno pueda ya realizar las simplificaciones correspondientes a cada caso de problema, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Simplemente hay una forma que estamos presentando más fácil. En lugar de escribir P sub 1 entre ρg más Z1 y así sucesivamente, vamos a poder expresar P entre ρg más Z, pero todo esto corresponde a la referencia 1 y acá la referencia 2, acá referencia 0, referencia 2. Es decir, estamos haciendo como en algunos de los libros que también te lo presentan de esa forma. Pero lo demás sigue siendo lo mismo. En algunos libros les va a presentar a ustedes que para un tramo de tubería, que de repente puede haber una inclinación o no van a estar a la misma altura tanto la entrada, la salida o el I o el J, gráficamente pueden representar, ¿no?, cómo es el valor de cada uno de los términos de carga. Carga por elevación, carga por presión, carga por velocidad, tanto en la entrada como en la salida, o en I y en J, ¿no? Esto sí fácilmente se representa. Lo interesante aquí de la gráfica se puede ver como en este caso en J, en I, tomando como referencia I, tenemos las tres cargas y estas tres cargas hacen una carga total. Ese es, ¿no? Pero cuando estamos en J, estas cargas van a ser menor a la carga, o sea, la carga en J va a ser menor a la carga en I. ¿Y esto por qué? Porque va a haber unas pérdidas de energía por fricción que se va a calcular, el HL. Entonces el HL es vamos a decir, ese término que va a añadirse a la carga total en J para poder hacer la igualdad con la carga total en I. Antiguamente, una forma de conocer, por ejemplo, cómo un sistema pierde su energía o hay pérdida de energía por fricción era a través de un piezómetro. El piezómetro era una forma de medir, por ejemplo, ¿no?, la carga de presión más la carga de altura. La carga de presión más la carga de altura, el piezómetro nos daba esa posibilidad. Entonces, a lo largo de una tubería se colocaban unos tubitos de menor diámetro, en donde se podía visualizar que a través de esta línea de tubería, que si venía en este sentido, ¿no?, de izquierda a derecha, el líquido ascendía y ascendía hasta una altura determinada. Luego, a medida que avanzaba, ¿no?, vamos a decir de manera horizontal, la altura de ese nivel comenzaba a disminuir. Entonces uno se pregunta, oye, ¿por qué disminuye, no? Entonces uno tendría que estar viendo de que eso es por las pérdidas de energía por fricción. Aquí tenemos el caso de un sistema, ¿no?, con en este caso con tres ramales. ¿Por qué serían tres ramales? Porque tenemos de 1 a 0 una rama, de 0 a 2, 0 a 3. Es decir, el punto O se presta para poder denominar, ¿no?, en este caso, o tener como referencia, ¿no?, la presencia de tres ramas, 1, 0, 0, 2, 0, 3. Entonces, aquí vamos a tener las alturas, obvio las alturas de los niveles de cada uno de los tanques, ¿no?, Z1, Z2, Z3, a su vez los flujos volumétricos, y regresamos al problema. Dice, se desea transportar agua desde el depósito A. Desde el depósito A se desea transportar agua a estos tanques B y C, ¿no? Mediante un sistema como se esquematiza en uno, determina la distribución de agua en litros por segundo. Es decir, lo que nos está pidiendo es el flujo volumétrico de Q en el primer ramal, Q2 en el segundo y Q3 en el tercer ramal. Piden los flujos volumétricos, ¿eh? Luego, en algunos libros insisten todavía por la carga piezométrica. Ya no es común escuchar estas cosas, pero lo voy a bypassear, está bien, no es común, pero sí el flujo volumétrico. Bueno, el procedimiento que te dice es apropiado, te deja la libertad de cómo lo puedes calcular, pero eso sí, hay algo muy interesante. Dado que en el sistema tú ves acá una bomba
en algunos libros, y sí, en algunos libros, y muy buenos libros de mecánica de fluidos, te van a dar como información el HA. El HA de la bomba te lo van a entregar, ¿no? Entonces, mira que el HA en el ramal 1.0, en el ramal 1.0, ramal 1.0, tenemos una bomba, ya tenemos una bomba. Va a estar expresado, miren, de esta manera, A menos B por Q en el ramal 1.0 al cuadrado, ¿no? Q al cuadrado en el ramal 1.0. Te dan de dato el A, te dan de dato el B, y el Q, eso sí, no te lo dan porque se entiende de que es la incógnita, pero vean ustedes que la carga de la bomba, ¿no? La carga de la bomba está en función del flujo volumétrico. Entonces, dense cuenta acá también otra cosa importante. ¿Cómo saber? Ya sabemos muy bien de que el HA tiene que estar tiene dimensiones de longitud y por lo tanto las unidades pueden ser metros, pies, ¿no? Pero en este caso, si es metros, entonces dense cuenta que acá, si yo tengo B y sus unidades es segundo al cuadrado entre metros cúbicos, metro a la quinta, entonces el flujo volumétrico debería tener las unidades de tal manera que al final el HA me resulte solamente en metros. Esto puede ser cierto. Veamos cómo es que flujo volumétrico es metros cúbicos entre segundo. Si yo elevo al cuadrado sería metro a la sexta entre segundo al cuadrado. Y esto hace de que multiplicado por las unidades de B me resulte simplemente metros. Chao, chao. Entonces, cierto, se cumple. Si A es 30 metros, B al multiplicar las unidades de B con las unidades de flujo volumétrico también es metros. Es consistente entonces la ecuación para el cálculo del HA. ¿Preguntas? ¿Qué más? Dice, con respecto a la línea horizontal que pasa por el punto O, ¿no? El punto O va a ser de referencia. El punto O va a ser referencia y ahí, por ejemplo, te dice que en el ramal 1.0 la longitud de la tubería es 10 metros, ¿no? El diámetro interno de esa tubería de 10 metros es 0.25 metros, el factor de fricción es 0.14 y la longitud equivalente de la válvula que te dan es 86. Es decir, te están dando toda la información, ya no necesitas de calcular el factor de fricción, sino que ya te lo dan ya. Es decir, no es necesario que puedas calcular ya el factor de fricción, la rugosidad relativa, sino que simplemente ya tienes la información. Y esta información no solamente es para ramal 1.0, sino también para el 0.2 y 0.3. ¿Ya? Entonces mira que tienes todo. Obvio de que en la longitud, por ejemplo, es más largo, el ramal 0.2 60 metros, el otro es 90 metros. El diámetro interno, por ejemplo, es 0.15, 15. Acá, por ejemplo, sí, es más pequeño que el del ramal 1.0, pero que pueden ser iguales o también diferentes, pero que sean menores a 0.25. Ten en cuenta que el factor de fricción es un valor que normalmente oscila entre 0.15, 0.20, 0.22, 23, ¿no? Eso es un valor muy usual del factor de fricción. Ojo para tuberías de diferente material. Resolver un problema en general pasa por presentar una solución a través de los datos, presentando un esquema, luego las incógnitas que vendrían a ser los flujos volumétricos con sus respectivas unidades, ¿no? Los modelos, que en este caso son las suposiciones que se harían de que si es agua es un fluido incompresible, y otra información que para sistemas de abastecimiento de agua, la energía cinética y aún más la variación de energía cinética se puede despreciar, ¿no? La metodología, es decir, qué método vamos a aplicar, es utilizar la ecuación general de energía en cada uno de los ramales, 1.0, 0.2, 0.3, ¿no? Tomando como referencia, por supuesto, siempre el 0 y aplicando, ¿no? En el punto 0, ¿no? Que el flujo volumétrico debe ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí ya se obtienen 4 ecuaciones con 4 incógnitas y podemos nosotros ya aplicar la ecuación general de energía para ramal 1.0, 0.2, 0.3. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo, es lo mismo anterior del ejemplo, solamente que ya
teniendo esta información de que la energía cinética y la variación de energía cinética se puede despreciar. Y también pensar de que estamos en una situación en que la presión en 1, en 2 y en 3, si bien pueden ser presiones absolutas, pero como estamos aplicando la ecuación general de energía, puede ser una presión manométrica. Y al final, la presión manométrica, la presión en 1, 2 y 3 van a ser igual a 0. Por eso es que al final, aparte más la variación de energía cinética, que es despreciable, es decir, 0, vamos a tener ya una ecuación más disminuida en cada ramal. Solo que en el ramal 1, 0 vamos a tener el HA, más en el ramal 0, 2, 0, 3 ya no tenemos el HA, no tenemos bomba, por eso que queda de esta manera, ¿no? En el punto 0 consideramos si tenemos 4 ecuaciones. Ya con esas 4 ecuaciones ya podemos resolver. ¿Por qué? Porque te dan, por ejemplo, uno de los valores interesantes que Z1, Z2, Z3, eso es dato. Z1, Z2, Z3 es dato, diámetro, factor de fricción, longitud equivalente, dato. Entonces, si te das cuenta, la presión en 0, acá hay algo interesante. Presión 0 no conoces, ROG conoces, Z1 conoces, HA no conoces porque aquí está en función del flujo volumétrico. El HL tendrías que calcularlo, ¿sí? El HL, por ejemplo, es R acá. Va a estar en función del flujo volumétrico, pero el HL, mira, tienes F, tienes la longitud equivalente, el diámetro tienes. Es decir, el HL también va a estar en función del flujo volumétrico. Es decir, acá tienes dos incógnitas, el P sub 0 y el flujo volumétrico, 1, 0. Acá tienes también P sub 0 y el flujo volumétrico del ramal 0,2 y acá también igualito P sub 0. En otras palabras, lo que vas a tener es como incógnita los 3 caudales y la presión en 0. Y mira, tienes 4 ecuaciones, 4 incógnitas, resolviste el problema. Muy bien. Esto de aumenta y disminuye no lo voy a tocar porque ya son temas muy antiguos, ¿no? Que si bien algunos libros inciden todavía, pero creo que esto ya no se ve. Esto es muy bonito para una práctica de laboratorio de manera, vamos a decir, observacional. Ojo, una práctica de manera observacional, donde tú puedes ver, sí, efectivamente, de que si uno quisiera llevar estos cálculos o estas expresiones de altura piezométrica, que viene a ser la suma de la presión o de la carga de presión por la carga de altura, esa es la altura piezométrica, es la suma de la suma de las dos cargas, ¿no? Debido a la presión y debido a la altura. Eso se puede visualizar a través de estos, vamos a decir, piezómetros que te permiten medir en diferentes puntos de una tubería, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Voy a terminar con esta parte de lo que vamos a ver entonces es compresores de gas natural. A ver. Pasamos ya de líquidos ahora de gas, ¿no? Y en el tema de gases voy a tocar más gas natural porque es el gas, porque este tipo de gas, que es una mezcla de hidrocarburos y también con algunos compuestos inorgánicos, vamos a tener más información, ¿no? Y al tener más información es bueno porque nos ayuda a nosotros a tener más casos, ¿no? Y tener posibilidades de hacer una buena discusión, ¿no? De los resultados que podemos obtener a partir de la solución de un problema. Esta presentación lo obtuve a partir de algunos libros, un libro de Ingeniería de la Producción de Gas Natural, otro libro, por ejemplo, este libro es de Ikoku, un libro muy bueno. Ikoku es una referencia de los libros o de libros modernos de gas natural, lo toman a Ikoku como una referencia, ¿no? Otro libro, por ejemplo, de Ingeniería de la Producción del Gas Natural de Kelkar, un libro muy bueno también. Otro libro, por ejemplo, de Biggs, ¿no? De operaciones de producción de gas. Otro libro, por ejemplo, de Moypur, ¿no? En su segunda edición de operaciones en tuberías de transmisión o de transporte y mantenimiento.
Y estos libros nos ayudan porque vamos a encontrar informaciones de que cuando uno quiere saber el comportamiento de un gas natural, obvio de que vamos a tener que recurrir a sus propiedades y estas propiedades a partir de gráficas, ¿no? De relaciones, por ejemplo, de entalpía, entropía, para una presión, temperatura. Podemos tener los famosos diagramas. Los diagramas han permitido al estudiante, han permitido al ingeniero manejar, ¿no? De una manera muy rápida y comprensible el comportamiento del gas natural y también de sustancias puras. Obvio que hoy en día ya no es usual estar utilizando los diagramas, pero yo no lo quiero dejar de lado porque es una forma muy fácil ya de tener vamos a decir, la información de los comportamientos de un gas, con solamente ver un diagrama ya te das cuenta cómo varía la entalpía con la entropía, presión constante, temperatura constante, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que sí puedo rescatar también de estos diagramas es que en el libro de Ikoku, libro que fue publicado en 1984, o sea, en su libro de Ingeniería en la Producción de Gas Natural, es que vamos a tener, no se imaginan la cantidad de gases naturales. Son infinitos los gases naturales. Es decir, un gas natural, por ejemplo, como la de camisea, no va a ser igual al gas natural, por ejemplo, en Bolivia, no va a ser lo mismo al gas natural que produce, por ejemplo, Arabia Saudita o, en este caso, lo que produce Estados Unidos. Van a ser gases sus propiedades van a ser diferentes, ¿no? Porque acuérdense que es una mezcla. Cambia nada más la composición de un componente, ya te cambió todo, ¿no? Entonces, por eso es que acá tú puedes ver la gravedad específica o la densidad relativa del gas natural. Esto es, por ejemplo, para 0.6, cuando es 1, cuando es 0.7, ¿no? Y aún más, esto, por ejemplo, te lo presenta cuando es gas natural, pero donde no está presente ni el nitrógeno, de repente, ni tampoco puede estar presente el dióxido de carbono o el sulfuro de hidrógeno. Pero acá vean ustedes en este diagrama que está en el lado derecho. Esto es para una gravedad específica de 0.7 o una densidad relativa de 0.7. Si bien es igual como en el anterior, pero hay una diferencia que en este segundo diagrama contiene el gas natural a 10% de nitrógeno. Entonces eso hace que sea diferente. Cuando nosotros queremos comprimir, muchas veces uno dice, ¿no? Se comprime un gas, ¿no? Se comprime un gas de una presión hasta otra presión. Normalmente, pues, la compresión implica aumentar la presión. La pregunta que nos hacemos, ¿y cómo se lleva a cabo ese proceso de compresión? ¿Y qué equipo es el que va a tener que realizar esa compresión? Bueno, en nuestra mente ya está que el equipo que va a realizar la compresión de gas es un compresor. Ojo que debemos tener en cuenta que en ingeniería, si hablamos de un compresor, si queremos comprimir un gas natural, obvio que se debe comprar un compresor para gas natural. Tú no vas a comprar un compresor para aire para utilizarlo para gas natural, o un compresor para gas natural lo se utiliza para comprimir aire. En la industria todo esto es conocido, ¿no? Que para cada tipo de gas tenemos un compresor que va a tener que hacer esa función. Entonces, teniendo ya como referencia los diagramas, y en especial he tratado de aumentar, ¿no? Hacer un zoom a ese diagrama de entalpía y entropía para un gas natural, nos damos cuenta que, por ejemplo, para una temperatura de 400 grados Celsius, mira, por ejemplo, 400 grados Celsius, para 400 grados Celsius, mira cómo varía la entalpía, ¿no? Respecto a la entropía, ¿no? Cómo varía. Luego, nosotros podemos tener cómo varía para una presión constante, por ejemplo, para una presión constante, para una presión de 5000 psi, cómo varía la entalpía con respecto a la entropía. Ten en cuenta que las unidades de presión es PSI. Las unidades de presión es PSI. Pero es posible que tú en los libros, especialmente estadounidenses, encuentres que al final de esta unidad de presión PSI encuentres el término de la letra A. Eso quiere decir que estamos hablando de presión absoluta. Y si ves en lugar de AG, entonces estamos hablando de presión manométrica. Imaginémonos que nos presentan así, ¿no? Te dan un diagrama, a partir de este diagrama mira cómo varía. Mira, dice, tenemos entalpía, entropía, aquí estamos en el lado derecho, y veamos cómo es la presión. La presión está variando así. O mejor dicho, vamos a poner así, la temperatura, a ver.
De acuerdo a esta gráfica, mira, la temperatura varía así, ¿no? Acá ve de izquierda a derecha, ¿no? Ahí está, esta es la temperatura. Esta es la temperatura, mira, acá hay otra temperatura. Y de acuerdo al diagrama, tenemos una temperatura, dos temperaturas, tres y cuatro temperaturas. Sucede de que aquí estamos viendo de que a medida que desciende estas isotermas, disminuye la temperatura. O sea, a medida que baja la isoterma, disminuye la temperatura. O las isotermas, entonces, que vemos aquí, si vamos de arriba hacia abajo, disminuye. Ahora, con respecto a la, es decir, es interesante, de 1 a 2 se ha llevado a cabo una compresión. Es decir, la compresión nos lleva a que aumente la temperatura, ¿no? Aumente la temperatura. Entonces, no es que a alguien se le ocurrió, no, no, no. El proceso de compresión, de acuerdo al comportamiento del gas natural, nos dice que si un equipo como un compresor de gas natural no, va a llevarnos las condiciones de ese gas natural de una condición de estado 1 a 2, donde estamos viendo que en el proceso de compresión de 1 a 2 aumenta su temperatura, eso ya ni vuelta a quedar. Eso tiene que ser así y punto. No vas a tener que objetar. Ahora, otra cosa es que aumenta de manera significativa, moderada, bueno, pero aumenta la temperatura. ¿No? Pero el objetivo no es que aumente la temperatura, el objetivo es aumentar la presión. De acuerdo al diagrama que está en el lado izquierdo, vemos que la presión está dado por estas líneas inclinadas, ¿no? Como que inclinadas, ¿no? Tenemos desde abajo, desde 20 psi, o sea, presiones absolutas de 20 psi, hasta aumentando, ¿no? 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 1400, 2000, 3000, 4000, 5000 psi. Estas presiones que estamos viendo ya, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, ya son presiones que normalmente el gas natural es cuando se encuentra almacenado como gas comprimido. A ver, déjeme hacer unos cálculos donde la presión, por ejemplo, si se trata de una presión de 200, voy a poner acá de 250 bar, esto multiplicado por 14.7, esto nos hace a 3.775, es decir, en la realidad el gas natural comprimido que normalmente lo vemos en los establecimientos de venta de gas natural vehicular está a 250 bar y en los cilindros de los vehículos que utilizan gas natural vehicular pues está alrededor de 3.675. Vean ustedes que estamos por acá. O sea, tendríamos que utilizar una isóbara, ¿no? Que está entre 3.000 y 400. Y la temperatura normalmente suele estar a temperatura ambiente. Eso quiere decir que estamos hablando de que si es una temperatura en grados Fahrenheit podemos nosotros sumar a los, vamos a decir, 32 más 0, vamos a decir 1.8 por, a ver, voy a poner 25 grados, ¿no? Más 32 sería 77. Entonces, más o menos aquí estaríamos hablando de 77 grados. Veamos acá 77, 78, 80, ¿no? Mira. Entonces, este sería la isoterma a 80. 80. Entonces, la intersección de 80. No sé si hace acá. Por acá todavía tendríamos que alcanzar. No alcanzamos. Si yo tendría uno así, 300 y tanto. Por acá, tendríamos que imaginarnos que la temperatura sea de 320 grados Fahrenheit para poder hacer una intersección con una presión y poder aquí con esto conocer la intersección de la isoterma con la isóbara. Nos permite entonces conocer no solamente la entalpía, sino también la entropía. Puede ser negativa o positiva la entropía, eso no es problema porque siempre se hace tomando como una referencia de estado que te puede llevar a una expresión negativa. Eso no quiere decir que sea negativa, sino es el resultado del estado de referencia que se tomó para que en algunos casos la entropía sea negativa. Entonces, en una etapa de compresión que va de 1 a 2, entonces vean ustedes de que
puede estar acá abajo la presión, ¿no?, del gas y esto puede aumentar de manera, puede ser de manera isentrópica, ¿sí? Isentrópica. ¿Por qué isentrópica? Porque podemos asumir que la temperatura durante el proceso de compresión es a entropía constante, isentrópico. Y al aumentar, aumenta la presión, sí, pero acompañando también con un aumento de temperatura. Esto lo puede hacer un compresor, pero hay equipos que, hay compresores que pueden ser de 2, de 3 y de más etapas. Entonces, cuando tratamos de llevar por una segunda etapa una compresión, entonces lo hacemos de 1 a 2. Ojo, de 2 a 3 no hay compresión, de 3 a 4 es una segunda compresión. Entonces, de 3 a 4 es una compresión. ¿Y cómo te das cuenta que realmente de 3 a 4 ha hecho una compresión? Claro, porque ten en cuenta de que 2 está a una presión que consideraríamos este valor. Estamos acá, por ejemplo, 100, no sé, podría ser 203, ¿no? Por acá sería casi como 200, 300, 400, 500, como 150, 150, así como 150, como casi 200, como 200 sería. Acá vamos a ver 200, 400 y 600. Y mira, si nosotros estaríamos comprimiendo más, estaríamos llevando ahora del estado 3 al estado 4 ya, ¿no?, de aproximadamente 300, de 300 a 600 bar. Entonces serían 2 etapas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre de 2 a 3 o de 4 a 5? Si bien el proceso de compresión es de 1 a 2 y la otra etapa de compresión es de 3 a 4, ¿qué cosa es de 2 a 3? Bueno, sucede que el proceso que va de 2 a 3, si te das cuenta, es a presión constante, pero que la temperatura disminuye. Es decir, si bien en la primera etapa, ojo que esto yo acá me voy a quedar, yo quiero que entiendas bien la interpretación de los procesos de compresión de gas, y esto lo mismo lo podemos hacer para otros gases. Porque yo puedo continuar, sí, por mí yo le hablo, ¿no? Y para mí, bueno, pues terminó la clase, ¿no? Pero estas cosas es interesante porque los textos antiguos nos permiten conocer mucho mejor con esta información de los diagramas que si hoy en día manejamos un simulador de procesos y tú dices cuál es la entropía, la entalpía, por ejemplo, del gas natural, ¿no?, a una temperatura, presión, te va a dar, pero no vas a tener esa posibilidad de que el simulador te presente este diagrama, ¿no? Por eso le digo, si bien ya no se utiliza tanto, pero ayuda mucho a poder entender el proceso de compresión, ¿no? Y también el por qué un equipo que hace la compresión de 1 a 2, ¿no? Si 2 aumenta la presión, también aumenta la temperatura, pero ten en cuenta que de 2 a 3 ya no aumenta la presión, ¿no? Pero lo que hace es disminuye la temperatura. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando tenemos un compresor de una etapa, solamente hace este proceso, de 1 a 2. Muy bien, si es de una etapa, te elevó la presión a donde has querido y a su vez trajo como consigo el aumento de la temperatura. ¿Que lo puedes enfriar la temperatura? No, no hay problema, lo puedes enfriar, puedes reducir la temperatura. Pero la presión ya lo lograste. Pero sucede que si tienes un compresor de dos etapas, eso es ya, vamos a decir, interesante, porque al realizar una primera etapa de 1 a 2, si tú quieres llevar de 2 a 3 la compresión, teniendo una temperatura elevada, esto ya va a ser ineficiente. Lo que tienes que hacer es disminuir la temperatura, enfriar la temperatura. Y enfriar la temperatura hasta una temperatura, pues, que sea casi lo mismo que la temperatura inicial. Solamente así puedes tú nuevamente ir por una segunda compresión, ¿no? Y luego bajar, ¿no? Esto es lo que tendrías que hacer, ¿no? Este sería el recorrido que haría la compresión. Date cuenta que va, ¿no?, de izquierda a derecha, ¿no? De derecha a izquierda diría, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que al irte de derecha a izquierda estás aumentando la presión. Y al subir estás aumentando la temperatura. Entonces, si bien de derecha a izquierda es lo que tú quieres, aumentar la presión, pero tu idea es irte hacia abajo en temperatura. ¿Preguntas hasta aquí?
Ojo que esta información es para un gas natural donde los datos corresponden a una gravedad específica, ¿no? O una densidad relativa de 0.65 a 0.75. Acuérdate, la gravedad específica o la densidad relativa es adimensional. Entonces, como yo les decía, entonces esto es lo que se cumple para una compresión en una etapa. Entra el gas a unas condiciones y sale el gas a otras condiciones, ¿no? Ya con una presión mayor, una temperatura también mayor que uno no quisiera, porque eso es lo que te quita energía, ¿no? O sea, es un gasto energético el poder disminuir la temperatura. Si quieres ir por una segunda etapa de compresión, entonces se cumple esta relación de compresión. La relación de compresión es interesante porque esto es una forma, un indicador muy importante cuando se trata de compresores con dos o más etapas, donde el R va a quedar, la relación de compresión que se designa con la letra R viene a ser una relación de la presión final de tu proceso de compresión, es decir, si es de dos etapas sería PD, sería la presión de salida de la segunda etapa, y la presión S sería la presión de entrada, o vamos a decir de succión, ¿no? Que corresponde a la de la primera entrada. Es decir, coge los extremos, ¿no? Lo que entra y al final del proceso de compresión sea de 2, de 3, 4 etapas, ¿no? Pero la final, ¿no? Y este N es el número de etapas que se requiere, ¿no? Entonces, es importante tener esta información, eso se debe cumplir, ¿no? Tanto es de que si es que acá tuviésemos como ejemplo dos etapas, entonces N es igual a 2. Entonces, si N es igual a 2, se debe cumplir que, vamos a poner aquí, que R es igual a la presión de salida entre la presión de entrada, que es la presión de succión, entre 1 entre 2. Este sería, ¿no? Entonces, basta con conocer cuál es esa presión de entrada, cuál es esa presión de salida, y ya tenemos la relación de compresión. ¿Mm? Interesante, ¿no? Este es para el caso de un sistema, por ejemplo, para el caso de un gas natural, ¿no? Donde dice que 1, 1, 1, 4 y 7 son tanques, ¿no? Son tanques donde llega el gas natural. Y esto es porque aquí en estos tanques 1, 4 y 7, el gas natural puede arrastrar condensados, ¿no? Es decir, líquidos. Y aquí se hace una separación, ¿no? Se hace una separación. Entonces, ¿qué pasa? De que en esta separación pasa por 2 o pasa por 5, ¿no? Entonces, 2 y 5 son compresores. Obvio de que para que el gas entre a un compresor se hace todo un proceso de filtración, de limpieza, ¿no? De remoción, por ejemplo, si es que tuviese vapor de agua inclusive, ¿no? Entonces, sino que acá vamos a decir 1, 4, 1, 4 y 7 son tanques donde van involucrados allá acompañados de otros tipos de dispositivos que permiten pues la limpieza del gas natural para que entre al compresor, porque caso contrario lo malogra el compresor. ¿Ya? Entonces aquí vemos que 2 y 4 son los compresores, no hay más compresores tal como indica acá, por lo tanto ya nos está dando a entender que se trata de si esta es una etapa, dos etapas, ¿no? O sea, una etapa, son dos compresores y cada uno con una etapa, realmente están haciendo la de un proceso de compresión con dos etapas. Luego tenemos 3, que es un cooler, ¿no? Y un 6, un aftercooler. Algunos le dicen intercooler, ¿no? Otros aftercooler. ¿Por qué se le realmente es el mismo equipo, ¿ya? Tener en cuenta, el 3 y el 6 son los mismos equipos, sino que cuando se les llama a estos equipos intercooler, los dos son cooler, son enfriamientos, cooler son enfriadores, ¿ya? Pero ¿por qué se le dice a intercooler, al número 3? ¿Y por qué se le dice aftercooler al número 3? Cada vez que un cooler se encuentra entre dos compresores, ese es un intercooler. Pero cuando un enfriador se encuentra solamente después de un cooler, eso quiere decir de que es aftercooler, ¿no? Es decir, after, después, ¿no? Un enfriamiento que se hace después. Punto. En cambio, el inter está entre los dos, ¿ya? Entonces, acá es una demostración de cómo se lleva a cabo un arreglo de un proceso de compresión en dos etapas, ¿no? Teniendo un compresor de una etapa en 2 y el otro compresor en 5. ¿Preguntas?
Esto va a ser lo mismo porque en los casos prácticos, ¿no? Es como que tú tengas un pozo, un reservorio, ¿no? De gas natural y mira cómo a la hora de extraer tienes que llevar a cabo una separación en estos tanques donde vas a extraer no solamente el gas natural, sino también líquidos o condensados. Entonces el condensado va por abajo y por arriba va el gas, ¿no? Y aquí ya donde se lleva a cabo la compresión. Ah, bueno, esto también es cuando se trata de, igual también, ¿no? De un campo, el gas natural se extrae, ¿no? Pasa por un separador, luego un compresor, luego un intercooler, otro un separador, un segundo intercooler y así sucesivamente. Entonces, todo esto se convierte en toda una estación de compresión del gas natural. Es muy usual que en los simuladores de proceso te van a pedir cuál es la eficiencia. Entonces, mira, por ejemplo, en el caso del compresor te dice que es de 80% de eficiencia, así que eso lo puedes tomar tú como referencia. Los balances de energía se puede aplicar a un compresor, no solamente un compresor de aire, sino también un compresor de gas natural, así es que tienes acá toda la información que para los casos de compresores se puede hacer, por ejemplo, algunas suposiciones que la variación de energía potencial se puede despreciar, eso de cajón. La variación de energía cinética es posible también despreciarlo porque es pequeño con respecto a los otros términos. Y a veces también, si bien el proceso de compresión implica que hay un aumento de temperatura, este aumento de temperatura muchas veces hace de que hay unas pérdidas de energía, ¿no? Hacia el exterior, que si bien sí se considera, pero en muchos casos se puede considerar que puede ser adiabático. ¿Eh? Así que ya sabes muy bien de que al final, al aplicar, tomar todas estas asunciones en el balance de energía, queda así nomás tu ecuación. Es decir, la potencia que se le entrega a ese gas natural para comprimirlo es igual a menos el flujo másico por la diferencia de sus entalpías. Tener en cuenta que la entalpía en 2 es mayor que la entalpía en 1. Aquí, discúlpeme, a ver, vamos a ver. H2, sí, sale con mayor energía que H2. Sí. ¿Alguna pregunta? Ninguno. Acá se les presenta acá los principales, para el diseño de un compresor, los principales problemas de diseño. En este caso, lo que es normalmente se pide de un compresor, cuál es la capacidad, ¿no? Y cuál es la potencia requerida. Algunos métodos de diseño pueden ser expresiones analíticas, puede ser el diagrama de Molière, puede ser estimaciones rápidas. Esto normalmente lo vamos a tener siempre en los libros que nos permiten hacer los cálculos, ¿no? de diseño. Luego, algunos métodos también continuamos con el diseño. Es, por ejemplo, es hablar de una compresión isotérmica. Es posible caer en un caso de compresión isotérmica, como también es posible caer en un caso de compresión adiabática o caer, por ejemplo, en una compresión politrópica. De estas tres, el más realista es la compresión politrópica, ¿no? Que es la que nos lleva a procesos irreversibles, ¿no? Tener en cuenta ello. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos para terminar. El, solamente así como se habla, ¿por qué es importante el diseño de un compresor? Porque es un equipo muy utilizado en la industria, ¿no? En ingeniería de procesos. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta cuando se quiere hacer una selección de un compresor? Número uno, ¿cuál es el flujo volumétrico que se debe hacer ingresar a un compresor? ¿No? Algunos de los, vamos a decir, fabricantes de compresores nos brindan, ¿no? Informaciones de sus equipos y estos fabricantes ya nos dicen, por ejemplo, ¿no? Que para un flujo volumétrico de CFM es pie cúbico por minuto.
O sea, acá está hablando de miles de pies cúbicos por minuto. Esto es una escala logarítmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto debe ser 10, aproximadamente 10 punto, no, acá sería 20, 30, 40, 50, 20. Esto debe ser más o menos como 11, 12, ¿no? 12, 12. Dice para 12.000 pies cúbicos por minuto de gas, por ejemplo, le corresponde una eficiencia politrópica de, vamos a decir, 73 y algo más. Dato importante, ¿eh? Porque siempre nos van a pedir. Pero ese dato es de acuerdo a este fabricante de Ingersoll Rand. Si ustedes van a ver por ahí un compresor o esos equipos que hacen bastante bulla a la hora de hacer taladrar la pista, concreto, de repente por ahí otro tipo de actividad en la calle, de empresas que se dedican a la construcción, ¿no? Perforación, van a encontrar esta marca, ¿no? Interesantes. Ahora, aquí en esta figura que lo he tomado del libro de Biggs, un libro muy, muy bueno, ¿no? En operaciones de producción de gas natural, vemos acá cómo es el proceso de compresión, ¿no? Este es un diagrama que también el mismo Ingersoll Rand nos brinda en el libro que lo toma el libro de Biggs, ¿no? Cómo son los procesos, ¿no? Que se llevan a cabo, vamos a decir, procesos de compresión. No solamente hay un tipo de proceso de compresión, como hemos hecho mención, hay un proceso isotérmico, que es del ¿dónde está? Del A al D. Vean ustedes, este es un proceso isotérmico, ¿no? Luego tenemos un proceso de A a C. AC es un politrópico, ¿no? Con un compresor reciprocante enfriado, ¿no? De A a C. Luego tenemos un proceso de compresión adiabático, ¿no? Que está muy cerquita también. Utilizando un compresor dinámico o muchas veces cinético, ¿no? Pero que no esté enfriado, ¿no? De A a C'. Entonces, mira que es importante saber que estos procesos de compresión van a, ¿cómo podríamos decir? Van a ser diferentes dependiendo de qué tipo de proceso y en qué tipo de compresores que se va a llevar a cabo, ¿no? Algunas ecuaciones termodinámicas para cálculo de compresores se necesita, en especial cuando piden conocer o de repente determinar cuál es el valor de E, el exponente E, o determinar la temperatura de descarga. Este último es importante. Si bien tenemos un proceso de compresión, ya podemos tener un proceso de compresión, pero la gran pregunta es, muy bien, si podemos calcular nosotros cuál es la presión, ¿no? Final, ¿no? Si es que de repente conocemos esta relación de compresión, la pregunta es, ¿y cuál es la temperatura final? ¿O cuál es la temperatura después después de terminado el proceso de compresión? ¿Cuál es la temperatura? Vean ustedes que acá es importante tener en cuenta esta expresión, ¿no? Que también está en función del famoso R minúscula, que es la relación de compresión. Entonces, la relación de compresión se comporta como un término muy importante en los cálculos o en los diseños para la selección de un compresor. Al igual como la bomba, ojo, al igual como la bomba, el compresor también va a tener estas posibilidades de recurrir a las famosas, vamos a decir, relaciones de flujo volumétrico, potencia, velocidad rotacional, ¿no? Pero, por favor, esto es aplicado solamente para compresores centrífugos, ¿no? O sea, dentro, así como hay diferentes tipos de bombas, y yo me acuerdo que estas relaciones de flujo volumétrico, potencia, velocidad rotacional o angular solamente aplica para el caso de bombas, centrífugas, ¿no? Acá es lo mismo también, se aplica para compresores centrífugos, ¿no? Y va a cumplir lo mismo como en las bombas. Pero ojo que esto solamente aplica para velocidad angular, más no aplica para el diámetro del impulsor, porque en el caso de los compresores
no tenemos un impulsor, sino son estos tipos de álabes que, bueno, acá no lo vemos tanto, no sé si por acá, no, ya, bueno, acá vemos, acá internamente vamos a ver un montón de álabes, entonces no va a ser posible hacer esos cambios, la fábrica no te va a permitir hacer esas cosas porque no sería posible, pero sí la velocidad angular. Entonces la velocidad angular sí va a cumplir un rol importante, ¿no? Si es que tiene la posibilidad de que ese compresor pueda tener más de una velocidad angular, entonces podemos nosotros cambiar las condiciones de operación para un nuevo flujo volumétrico o una nueva carga, ¿no? O una nueva potencia. Bueno, final. Me quedo aquí y la próxima semana continuamos con nuestras clases normales, ¿eh? Presenciales, por favor, y quedé para enviarles la práctica calificada. Estar al tanto, por favor, que mañana ya debo enviarles la práctica, ¿ya? Esto va a ser para que ustedes lo resuelvan y me lo envíen o me lo presenten el día miércoles, si no me equivoco, que tenemos clases, no, miércoles o martes, miércoles, sí, miércoles, ¿ya? En la mañana. Lo tienen que presentar. Muy buenas noches. Hasta luego, profesor.